Hola a todos, aquí seguimos con nuestro curso de Blazor y bueno, en esta ocasión vamos a empezar a ver un poquito cómo securizar nuestra aplicación y vamos a empezar por securizar las peticiones que hagamos a nuestra API REST, como, bueno, utilizando JWT, que se trata de la tecnología JSON Web Token, que supongo que ya conoceréis, es bastante popular y es un mecanismo estándar para controlar los accesos a, bueno, pues a una API REST o a un entorno que queramos tener controlado, ¿no? Y la idea es que primero, para poder hacer peticiones a nuestra API REST, pues nos autentiquemos con usuario y password. Esto nos devolverá un token y el token será utilizado en las siguientes comunicaciones, ¿no? De hecho, ahora si vamos a nuestro objeto a nuestra vista de alumnos, pues nos da este error, ¿no? Que no está un 401, ¿no? Que no tenemos autorización para autenticar. ¿Por qué? Bueno, porque he implementado esta lógica, pero todavía no nos la hemos traído a nuestro cliente Blazor, ¿no? En este vídeo vamos a ver cómo implementar en nuestra API pues el mecanismo para poder generar un token a partir de un controlador nuevo que hemos creado, y en el siguiente vídeo vamos a ver cómo llamar con ese token desde nuestro cliente Blazor, ¿no? Si por ejemplo desde donde estuvimos haciendo las pruebas ahora, en vez de llamar a la petición al punto de entrada nuevo que me he creado, que es API Login, que ahora lo explicaré, tratamos de llamar a API Alumnos, pues nos va a dar un 401, ¿no? 401 es un autorice, ¿no? Que no estás autorizado para hacer la petición. ¿Por qué? Bueno, pues porque no le estoy metiendo el token en la cabecera, el token que generamos. La idea es hacer una primera petición con usuario y password. Esto nos va a devolver un token y este token incrustarlo en las siguientes peticiones que se hagan. La parte de cómo generamos este token la vamos a ver en este vídeo, y la parte en la que incrustamos este token en las peticiones a nuestro cliente a nuestra API desde nuestro cliente Blazor Server lo vamos a ver en el siguiente vídeo, ¿no? Así que vamos a ver ahora la implementación, lo que hemos hecho para poder añadir JWT a nuestra API alumnos. Para poder utilizar esta tecnología, lo primero que hemos tenido que hacer es, en nuestro método Configure Services, agregar estas líneas, ¿no? Añadir autenticación y permitir poder generar un token que pueda ser utilizado después en posteriores peticiones. Hemos añadido estas líneas en nuestro método Configure Services, que como veis hacen uso de unos valores que tenemos en nuestro fichero de configuración. Estos registros están en nuestro fichero de configuración, que ahora procederemos a explicar lo que es cada uno. Y después hemos deshabilitado el Enable Endpoint Routing, porque no se puede utilizar si pretendemos utilizar la autenticación con tokens. Hemos añadido también en nuestro método configure, después de inicializar la autenticación en el configure services. Recordad que el configure services se ejecuta antes que el configure. Después hemos utilizado en el configure, añadir autenticación a nuestra aplicación y añadir el poder utilizar la lógica de modelo vista controlador. Esto en la clase Startup. Básicamente lo que tenemos que hacer siempre es que queremos utilizar pues servicios que ya estén disponibles en .NET Core, ¿no? Habilitarlos en el método Configure Services y después agregarlos, digamos, en el configure. Cuando me refiero que ya estén disponibles, son servicios de autenticación que ya estén implementados en la parte de .NET Core, ¿no? Porque aquí otra opción hubiera sido crearnos nosotros toda esta lógica, pero si ya está implementado, pues mucho más fácil y más sencillo y seguramente más seguro utilizar el servicio de autenticación que nos provee .NET Core. Esto es lo que hemos tenido que hacer en el método Configure Services. Como siempre, os dejaré el código en la parte de recursos. En el app setting JSON, pues ¿qué he hecho? Hemos añadido la clave secreta. La clave secreta es la que utilizaremos tanto para firmar digitalmente el token al enviarlo, como para comprobar la validez al recibirlo. Y luego veis aquí un parámetro que se llama user y otro parámetro que se llama audiencia. Y user pues nos indica quién es un emisor válido para el token. Aquí normalmente suele ir el dominio y abajo pues la ruta de la API, que suele estar en el mismo dominio. Como los tengo alojados en local, pues he puesto localhost. Así que user indica quién es un emisor válido para el token. Como digo, normalmente indicaremos el dominio. Y audiencia pues indica pues la audiencia o el destinatario al que se dirige el token. En nuestro caso pues es pues la URL de la API, con lo cual esto es lo que estamos utilizando. Luego nos hemos creado en la parte del modelo una clase login y una clase usuario. La clase login es la que nos va a venir el usuario y la password. En este objeto nos va a venir un usuario y una password que, para poder dar acceso, deben corresponder con estos dos valores. Esto lo podíamos haber hecho de varias maneras. Nos podíamos haber creado otro objeto repositorio que fuera nuestra base de datos y validara contra una tabla si el usuario existe. Esto tiene sentido en el caso que nuestra API la fuéramos a distribuir a N usuarios de API, digamos, ¿no?
En este caso lo he metido aquí en el fichero de configuración porque como solo la voy a utilizar yo, pues he preferido pues no alargar más el vídeo creando pues una lógica que ya hemos visto hasta la saciedad, ¿no? Que es llamar al repositorio y el repositorio que vaya a la base de datos a obtener valores de una tabla, ¿no? Por eso estoy metiendo pues el usuario y la pass API en el fichero de configuración. Para un proyecto más grande o un proyecto en el que fuéramos a dar nuestra API a n usuarios de API, pues lo lógico es tener una tabla en base de datos con un usuario de API y una pass de API, y cuando nos llegue una petición a nuestro controlador, que es el que tenemos hecho, que enseñaremos ahora, pues validar contra esa base de datos si realmente existe el usuario o no. En este caso, para simplificarlo, simplemente cuando nos llegue la petición voy a comprobar que el usuario y la pass de la API pues concuerden con lo que tenemos aquí. ¿Vale? En este caso nos va a llegar un objeto del tipo login con un usuario y una password vía una petición post. Validamos que existen en el fichero de configuración y si concuerda pues continuamos con la ejecución. Esto es lo que vamos a hacer, que ahora lo explico en el login controller. Luego hemos creado un objeto usuario que nos va a devolver el nombre, el apellido y el email. Exactamente lo mismo que os cuento para el login. En este caso no lo he metido en base de datos y estoy devolviendo aquí el nombre, el apellido y el email del usuario. Antes tenía puesto además un ID de usuario que ahora pues voy a borrar porque no nos hace falta. Ahora lanzamos una petición desde nuestro agente de pruebas y ponemos un punto de ruptura y vamos viendo la ejecución para que se entienda fácilmente lo que estamos haciendo. Así que lo que hemos hecho es, primero, inicializar el startup, segundo, meter los valores necesarios tanto para generar el token como para devolver los usuarios y la password y validar usuario y password en el API setting JSON, que repito, esto lo podríamos haber hecho tirando contra la base de datos como hemos hecho con los alumnos y con los cursos, pero como es exactamente la misma lógica y la API solo la voy a utilizar yo, y la idea de este vídeo es simplemente cómo se puede implementar JWT, pues me limito a meterlo aquí en el fichero de configuración. Clase login, que no va a venir el punto de entrada con un usuario y una password, y clase usuario, que es en la que vamos a devolver el usuario con su nombre, apellidos y con su email. Y bueno, vamos ahora a la parte del controlador, que es un controlador nuevo que nos hemos creado. ¿Y qué hace el controlador nuevo que nos hemos creado? Bueno, le hemos puesto exactamente la misma cabecera que los otros controladores. Aquí inyectamos pues la parte del objeto y configuration para poder utilizarlo pues en toda la clase, y luego hemos creado un método. Simplemente el controlador tiene un método con un punto de entrada HTTP POST que se puede hacer desde fuera, y luego tiene dos métodos privados. El método HTTP POST lo hemos decorado con la propiedad allow anonymous. ¿Para qué? Para permitir peticiones de entrada desde cualquier punto. Un punto importante que no os he contado pero que hemos modificado es que tanto el controlador alumnos como el controlador cursos lo he decorado con esta palabra autorice, que ahora si lanzamos una petición sin pasar el token no nos va a dejar, nos va a devolver el 401. Es decir, si lanzamos una petición tanto a la API alumnos, por ejemplo esta petición, si lanzamos una petición a nuestra API alumnos con un token incorrecto o sin token, si se la pasamos sin token a una petición get, pues esto nos va a devolver, bueno, ahora no nos va a devolver nada porque tengo la API parada, pero nos va a devolver en su caso un 401, que es un autorice, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos decorado el método ahora con esta propiedad. Bueno, mejor dicho, hemos decorado la clase con esta propiedad, de tal manera que los métodos que antes eran accesibles de un modo, digamos, público para todo el mundo, ahora si no llevan el token que generamos en el login, pues no van a funcionar, ¿no? Esto vamos a ver cómo hacer las peticiones tanto a alumnos controllers como a cursos controller en el siguiente vídeo. Vamos a hacer las peticiones desde nuestro cliente Blazor. Aquí por eso le hemos puesto allow anonymous al método de login del controlador. El método de login del controlador, que nos va a hacer la petición desde fuera, pues primero llama al método autenticar usuario async. El método autenticar usuario async recibe un usuario y una password. Un usuario y una password que son los que van a recibir en la petición post en un objeto del tipo login. Y este método lo que hace es lo siguiente. Como bien pongo aquí, validamos que el usuario exista en nuestro fichero de configuración. Y también os pongo aquí en un comentario que podríamos validarlo contra la base de datos o contra un usuario de un fichero de configuración, que es lo que estoy diciendo. Podríamos validarlo contra la base de datos, como digo, pues si fuéramos a tener pues n usuarios de API. Aquí, como simplemente la voy a utilizar yo, pues valido contra el fichero de configuración. ¿Que concuerda el usuario que nos pasen con el que tenemos en el fichero de configuración? Pues no hay problema, devolvemos un objeto del tipo usuario. ¿Que no concuerda? Devolvemos nulo. Continuamos con la ejecución
y si el usuario es distinto de nulo, pues ok, todo ha ido bien y procedemos a generar el token. Si el usuario es nulo, pues devolvemos el 401. El método que genera el token es el siguiente, lo tenemos aquí en privado también, y el que genera el token, bueno, metemos en la cabecera pues el encoding con la clave secreta. Esto es código con el que preparamos para devolver el token con una apariencia similar a la que tenéis aquí. En este método que nos está devolviendo un 200, pues devolvemos el token con esta apariencia. Le podemos poner la validez de tiempo que queramos. Añadimos los claims por si los quisiéramos utilizar también. Construimos el payload en base a, bueno, pues a estos valores, el user, la audiencia y los que teníamos en el fichero de configuración. En este caso le estoy diciendo que cada token dure 24 horas. Lo podríamos poner que dure un minuto, que dure 30 segundos, que dure X tiempo. En este caso lo estoy poniendo que dure 24 horas simplemente por comodidad. Y una vez que tenemos hecho esto, pues devolvemos el token. Y esta es la lógica que tiene nuestro controlador. Vamos a hacer una petición y ponemos un punto de ruptura para que tengáis pues este nuevo código que hemos añadido. Creo que es más o menos sencillo añadir la autenticación con JWT, en este caso porque estamos haciendo uso de clases que ya nos proporcionan Score, con lo cual ya está implementado y más que probado, y esto nos facilita bastante este tipo de autenticación. Hemos arrancado la aplicación y si vamos aquí a alumnos, pues nos va a dar el 401 y bueno, cualquier petición nos va a devolver 401. Todo esto está claro. Vamos a hacer la prueba. Y bueno, si arrancamos la API y hacemos una petición a API alumnos sin pasar nada en la cabecera, nos da 401 también. Si vamos a nuestro cliente, con el que estamos haciendo las pruebas y lanzamos una petición post con el usuario que hayamos puesto, que en el fichero de configuración le he puesto, ¿qué le he puesto? Pues un 2, 3, 4, 5 y 6 al usuario y un 2, 3, 4, 5, 6 a la Power, o sea, este que tenemos aquí. Lanzamos una petición, aquí lo tenemos en el punto de ruptura. Nos llega un objeto del tipo usuario login, al que le hemos puesto a la variable usuario login con un usuario y una Power. Si damos a F11, vemos que vamos a validar. Como es exacto lo que ponemos respecto a lo que tenemos en nuestro fichero de configuración, pues devolvemos el objeto return new usuario. Que por cierto aquí lo tenía esto hardcodeado y se me ha olvidado que tire de estos valores que he añadido aquí, ¿no? Ahora lo ponemos, bueno, ahora en el código que os pase os lo pondré ya tirando de los valores de configuración. Simplemente es poner esto y, bueno, pues el valor que tenemos definido aquí. Ahora lo modifico si queréis y ya lo tenemos preparado. Devolvemos el usuario y vamos a generar el token. Generamos el token, metemos cabecera, bueno, definimos variables para la clave simétrica, para las credenciales, para la cabecera, añadimos los claims. En este caso estoy añadiendo un claim con para poder utilizar el nombre del usuario y el apellido del usuario. Generamos el tilde y generamos el token, y esto nos devuelve pues un token con esta apariencia, ¿no? Si vemos el objeto entero, y esto nos devolverá un token. Seguimos con la ejecución y ¿qué pasa? Pues como todo ha ido correctamente, pues vemos aquí en cliente pues el token que vamos a utilizar. Este token lo tendremos que utilizar en siguientes peticiones, pues para poder llamar a los métodos que ya estamos llamando desde nuestro Blazor Server. Con lo cual, en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es, primero, meter la lógica necesaria para poder llamar desde nuestro Blazor Server al nuevo controlador de login, y segundo, empezar a utilizar el token en el resto de peticiones que ya tenemos preparadas. Haré lo que hago siempre, meteré el ejemplo en una petición y luego os dejaré el código fuente al completo del resto de peticiones. Así que bueno, como habéis visto, pues no es excesivamente complicado meter autenticación JWT en una API REST. Bien es cierto que nos estamos basando en un servicio ya previamente, digamos, definido por parte de .NET Core, ¿no? Pero para qué hacer la rueda, como digo otras veces. Voy a añadir, ya que estamos aquí, pues en vez de que el usuario no lo coja directamente aquí a pelo, pues no lo coja del fichero de configuración, que en realidad, pues como digo, pues da un poco igual, pero vamos a ponerlo y ya lo tenemos puesto. Aquí la idea es esa, que si tuviéramos en usuarios, pues pudiéramos tirar de una base de datos, ¿no? Pero bueno, ya que estamos, pues lo dejo aquí, nombre usuario, que coja aquí el nombre usuario, que nos coja, me he ido a la clase que no es, que nos coja los apellidos de usuario de aquí y que nos coja el email de usuario desde aquí, ¿vale?
simplemente es esto. Donde vamos al fichero de configuración, pues podríamos ir a la base de datos si nos interesara, ¿no? Si ahora lanzamos la petición, debería seguir funcionando exactamente igual, si no he bailado ningún valor en el archivo a la hora de leer los valores del archivo de configuración, y nos debería poder generar otro token sin problemas. En el momento que esto arranque, pues lo vemos. Vale, esto ya está andando, aquí nos da un 401, pero si nos usamos nuestro plugin y lanzamos otra petición post, bueno, hace lo que ya hemos visto, la ejecución que ya hemos visto, y nos da un 200 con un nuevo token. Y nada, como digo, en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es pues aprender a llamar a este método desde Blazor Server y añadir lo necesario para poder llamar al resto de métodos que ya estamos llamando, pero que ahora pues no podemos llamar. Bueno, sí podemos llamar, pero nos van a devolver un 401, que podamos llamar a estos métodos ya incrustando el token que acabamos de generar previa llamada al controlador del login y al método que nos devuelve un token para poder utilizar en siguientes peticiones. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo con esto que os comento. Bye bye, hasta luego chicos.